Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos en La Silla Roja, este espacio abierto al análisis, a la crítica, a la reflexión. En esta ocasión nos acompaña el doctor Vladimir Chorny, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y actualmente es investigador en la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Vladimir, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches y un placer estar acá con ustedes. Nos acompaña también Juan Carlos Barajas. Juan Carlos. Don Enrique, un placer, mucho gusto y gracias por estar con nosotros, Vladimir. Gracias, al contrario. Pues estamos en una coyuntura en la cual el debate público en torno a un conjunto de reformas legales que tuvieron lugar en el país, en la parte constitucional meses atrás, en la parte legal apenas hace unos cuantos días, en materia de la ley de telecomunicaciones, la ley de seguridad, varias de ellas entrelazadas, imbricadas en una visión por parte de los legisladores y del Ejecutivo, que fue el que envió estas iniciativas. Algunas preocupaciones de la sociedad durante el debate de estas leyes, hoy ya están aprobadas, tienen que ver con el asunto de la privacidad, libertad de expresión, censura. Y al mismo tiempo, funcionarios públicos, comenzando por la presidenta de la República, Pepe Merino, cabeza de la Agencia Digital, y algunos otros, han señalado que los derechos de los ciudadanos están preservados. ¿En dónde estamos en este debate? Y quisiera comenzar, Vladimir, por una visión general y luego entramos a algunos detalles. ¿Cuál es tu lectura de lo que ocurrió con este conjunto de reformas legales en el periodo extraordinario? Claro, bueno, creo que lo primero y lo más importante lo señalaste, ¿no? Es muy, pero muy necesario pensar esto como un paquete legislativo, ¿sí? Si nosotros nos quedamos en la ley de telecomunicaciones o solo vamos a la ley de inteligencia o miramos la reforma a la ley de la Guardia Nacional, nos vamos a estar perdiendo de piezas que son centrales para integrar esta forma en la que nosotros hemos planteado del establecimiento de un nuevo sistema de vigilancia sin controles que no tiene precedentes, ¿no? Entonces es necesario pensarlo como eso, como piezas de un rompecabezas que integra un sistema que no existía hasta ahora. Entonces, cuando nosotros vemos lo que se hizo en estas últimas semanas, ¿no? Porque además es como lo mencionabas, fue plantear 2 semanas, tal vez un poquito más, en un periodo legislativo en el que se dijo, bueno, se va a aprobar todo. Hubo un conversatorio para la ley de telecomunicaciones y radiodifusión donde nosotros participamos. Hubo algunas mejoras en esa ley. Es posible señalar que hubo avances en cuestiones de riesgos a la libertad de expresión y que hubo retrocesos en otro sentido. Entonces, uno puede pensar, por ejemplo, cómo la ley de telecomunicaciones y radiodifusión sirve como base para este sistema de vigilancia masiva que se termina de desplegar en las otras leyes. Entonces, había una parte central, que era el capítulo de colaboración con la justicia, los antiguos artículos 189 y 190 de la ley vigente, de la ley del 2014, que se mantuvieron prácticamente como un copy-paste a los artículos 182 y 183 de la propuesta actual, y que ya eran bastante problemáticos porque básicamente lo que hacen es establecer un sistema de retención de metadatos, ¿no? de estos datos de las llamadas o de los datos de las llamadas, y la permisión de acceder a la geolocalización de los dispositivos en tiempo real. Estas 2 características ya existen desde antes. Es cierto lo que ha dicho, por ejemplo, Pepe Merino o lo que ha dicho la presidenta, de que esto no es nuevo, pero esto ya era problemático. De hecho, nosotros tenemos varias investigaciones en las cuales tenemos evidencia con la cual no se ha hecho nada, es decir, no hay ninguna persona que esté siendo perseguida por esto, pero con las cuales nosotros detectamos a partir de otras investigaciones que fiscalías como la Fiscalía de Colima o la Fiscalía de la Ciudad de México hace un mal uso de este sistema para evitar el candado de la orden judicial, que ha sido esto que ha estado en el centro de la discusión, ¿no? Si tienen controles, si tienen candados las autoridades para invadir la privacidad. Y creo yo, de manera un poco engañosa, desde el gobierno lo que se ha dicho es, no,
toda intervención de comunicaciones privadas requiere la orden judicial vía el artículo 16 constitucional, lo cual es cierto. ¿Cuál es el problema de lo que se ha desplegado en la práctica? Que las autoridades consideran como intervención a comunicaciones privadas el contenido de las llamadas o el texto de los mensajes. Pero en cuanto a estos metadatos que tienen que ver, por ejemplo, cuánto duró una llamada, desde dónde se hizo, entre qué dispositivos y la geolocalización de los dispositivos móviles, es decir, por ejemplo, los mensajes que manda un celular, si a mí un juez autoriza, esto es como debería funcionar, ¿no? Pero autoriza que se esté determinando la localización geográfica de mi dispositivo, lo que uno vería o lo que las autoridades verían, mira, Vladimir está ahora en tal dirección y durante este tiempo. Después se movió a tal hora para acá y ahí se cruzó con este otro dispositivo, estuvieron juntos durante una hora. Mira, fue un hotel o fue un centro de salud o fue el establecimiento de un partido político. Entonces, todos estos datos que son hipersensibles terminan revelando información que está protegida por leyes de privacidad y leyes de protección de datos, que revelan cuestiones ideológicas, políticas, de salud, etc. Frente a esas dos, frente a datos conservados y geolocalización, es a la que las autoridades no han estado cumpliendo este requisito de la orden judicial, le han estado dando vueltas de distintas maneras. A veces ni siquiera lo piden y solicitan directamente a las empresas de telefonía, a veces utilizan el mecanismo excepcional del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es en algunos delitos los llamados delitos de alto impacto, cuando hay riesgo para la vida, algunos supuestos que establece ese artículo, pueden saltarse la orden judicial dentro de un periodo de 48 horas y después pedir la ratificación, cosa que después no hacen, para poder obtener toda esa información, supuestamente integrando carpetas y después no lo continúan. ¿Con qué fines hacen esto? Bueno, de extorsión, de persecución política. Está muy documentado que se han utilizado para abrir carpetas a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, opositores políticos, ¿no? Y eso pasó en Ciudad de México y en otros lugares del país. Ni se diga después otras situaciones que pueden relacionarse más con corrupción o con temas relacionados. Pero eso está de base en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, más el registro de usuarios de telefonía que planeaban hacer de manera pública digamos, incorporado a las autoridades públicas y ahora lo tercerizaron, ¿no? Incluyeron un artículo o lo metieron en el artículo 103 de esta última propuesta, la obligación de las empresas de telefonía de vincular las líneas telefónicas a la identidad de las personas, con un supuesto argumento de persecución de delito, etcétera. Pero lo que esto abre de riesgos es que puedan saber, o que, de nuevo, que puedan acceder a información que es delicadísima, sin controles, ¿no? Entonces va a haber un registro de telefonía, va a haber la posibilidad de acceder a digamos, a esa información en virtud ahora sí de otras leyes, porque ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con la Ley de Inteligencia, la Ley General de Población y la Ley en materia de desaparición forzada? Bueno, que cada una crean sistemas que van a hacer que toda la información que tienen tanto entes públicos como entes particulares termine centralizada. ¿Cómo lo hacen? Por un lado, la Ley General de Población establece en un par de artículos, el 91 bis y el 91 sexis, dos cosas que han sido también de manera bastante engañosa señaladas como algo distinto tanto por Harfuch, por Pepe Merino, por la presidenta. Se ha dicho que el uso de la CURP biométrica, ¿no? La CURP con datos biométricos, porque es la novedad en términos de este objetivo de búsqueda de personas desaparecidas, se establece como de uso obligatorio, ¿no? Una de las mentiras que se ha salido a decir es que no, que eso va a ser por voluntad de las personas. Bueno, la ley dice otra cosa, ¿no? Es partir del texto de la ley. Dice que va a ser obligatorio para todo trámite o acceso a servicio de carácter público o privado, ¿no? Primer punto. Después, la ley en materia de desaparición forzada lo que genera es algo que se va a llamar la plataforma única de identidad, que también va a ser una plataforma en la cual todos los registros o todas las actividades que se hagan a partir del uso de la CURP biométrica, y la ley dice que todas, o sea, puede ser desde vas a un hospital y te haces cierto tratamiento, compras ciertas medicinas, compras un boleto de avión, compras un boleto de camión, vas a la tienda y compras tal, compras alcohol, pagas un hotel, etcétera. Un montón de cosas que cuando uno las cruza entre estas distintas bases de información, de nuevo, revelan a veces información incluso más sensible que el contenido, es decir, que el audio de una llamada o que el texto de un mensaje. Todo eso se va a poder integrar en parte en esa plataforma única de identidad.
¿Qué sucede con esa base de datos que ya va a ser importantísima y clave y que al menos el gobierno lo que dijo es que se iba a utilizar solo y únicamente para búsqueda de personas desaparecidas? Y unos minutos antes de que se presentara el último dictamen en materia de la ley de inteligencia, lo que hizo fue agregarse un artículo 28, si no me equivoco, el artículo 28, que dice que no, que esta plataforma central de información, que es otra cosa, ¿no? Es otra plataforma que se crea en virtud de la ley de inteligencia. Bueno, esa plataforma central de inteligencia, lo que va a hacer es incorporar todas las bases de datos públicas y privadas, incluida la plataforma única de identidad generada por la ley en materia de desaparición forzada. Entonces, ahora todo el sistema de inteligencia va a poder acceder también a esa información, además de todas las otras bases de datos que de verdad son todas, ¿no? Cuando uno lee esta ley de inteligencia es todas las bases de datos. Bueno, entonces, a partir de la ley de inteligencia se va a tener también esta información, que va a tener los datos sensibles, los datos biométricos y el cruce con la permisión del artículo 28 que dice se podrá utilizar esta información para distintas tareas de inteligencia. Y cuando uno va a la ley hay N número de actividades que van a poder hacer estas autoridades, ya no solo lo que se les prometió a los colectivos de familias, de personas buscadoras, sino que para todo lo que quieran hacer todas esas autoridades, porque es inteligencia no solo en materia de delincuencia organizada, crimen, narcotráfico, es inteligencia en materia financiera, bancaria, de corrupción, está muy abierto. Hay una parte en la ley que siento que no se ha querido decir mucho, pero está ahí de manera muy explícita, una cosa que se va a llamar grupos de trabajo, ¿no? Hay al menos 3 grupos de trabajo reconocidos en la ley de inteligencia que van a ser grupos integrados por las distintas autoridades que conforman el Consejo Nacional de Inteligencia y que van a poder realizar actividades de inteligencia en distintos ámbitos. Uno sí tiene que ver con cuestiones de delincuencia, desaparición, prevención del delito, pero otras, de nuevo, tiene que ver con cuestiones financieras, bancarias, de corrupción. Entonces, ahí hubo otra mentira por parte del gobierno cuando se hacía para estas cosas. También se suponía que se iba a mantener a raya a la Guardia Nacional y a la Sedena en términos de tareas de inteligencia y de vigilancia que tenían prohibidas, es decir, hay una cosa que me parece que es anecdótica. En días anteriores hubo una entrevista de Harfuch con Ciro Gómez Leiva, en el que, esta es la frase, ya me la memoricé porque me parecía importante, la frase que dice Harfuch es: se está formalizando, esa es la palabra que utiliza, algo que ya se venía haciendo desde antes. ¿Qué significa en términos jurídicos se está formalizando algo que se venía haciendo desde antes? Que había autoridades que actuaban por fuera de la ley, que ahora están obteniendo por medio de la ley facultades que antes no les correspondían, pero que ya realizaban. Y el caso del Ejército y la Guardia Nacional es el mejor ejemplo. Ahí salimos de la ley de inteligencia y de estas otras 2 leyes, Ley General de Población y Ley en materia de desaparición forzada, para ir a otra de las piezas del rompecabezas, que tiene que ver entonces con la ley de la Guardia Nacional y una reforma que pasó medio desapercibida, pero que también es fundamental para lo que estamos discutiendo, que fue una reforma que se hizo al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, en la reforma a la Guardia Nacional se le restablecieron algunas facultades a la Guardia Nacional que ya habían sido declaradas inconstitucionales, ¿no? Por ejemplo, la de realizar tareas encubiertas u operaciones encubiertas para obtener evidencia, pruebas, información. Eso la Suprema Corte, en la acción de inconstitucionalidad 62-2019 ya lo había declarado como algo inconstitucional por principio de no autoincriminación, presunción de inocencia, etcétera, varias cosas. Bueno, se restableció en esta reforma de la Guardia Nacional, pero además también se les dio algo que venían pidiendo mucho, desde hace mucho tiempo los militares, es que se les permitiera hacer ciertas tareas de inteligencia relacionadas con vigilancia masiva, etcétera, que las hacían, pero que eran ilegales. Y en este artículo 29, que es donde creo que está una de las claves de lo que el Ejército venía peleando mucho, se faculta, creo que es en las fracciones 21 a 23, si no me equivoco, pero ahí sí se faculta de manera explícita al Ejército a realizar tareas de inteligencia de manera muy abierta. Son 3 fracciones que establecen un montón de actividades que podrán hacer, que son hiperproblemáticas y que cuando ahora sí uno vuelve a la ley de inteligencia, ve al Consejo Nacional de Inteligencia y a los órganos que van a participar, ahí sí está. Está la Guardia Nacional, está Sedena, está Marina, están ahí integrados. Y uno diría, bueno, pero tan problemático es
Y entonces uno tiene que volver a la ley de inteligencia y ver que la ley de inteligencia dice sí, va a haber esta base de datos centralizada. Todas las bases de datos públicas y privadas tengan datos biométricos o no los tengan. Y en la plataforma lo que va a pasar es que las autoridades facultadas por la ley van a poder acceder a esa plataforma, uno, de manera directa, dos, en tiempo real y tres, sin controles relevantes. En las últimas semanas también desde gobierno y sobre todo Pepe Merino salió a hacer algunas especificaciones y se han mencionado mucho dos artículos, el artículo 12 y el artículo 16, porque hacen referencias, algunas explícitas, al candado de la orden judicial del Código Nacional de Procedimientos Penales y otras a otras leyes que indirectamente también sujetan ciertas actividades a las tareas que tiene y las limitaciones que tienen los ministerios públicos, ¿no? Yo creo que ha sido una argucia ahí medio interesante, ¿no? Un intento de inteligencia de justificar cosas que no se justifican, pero incluso en la mejor lectura posible de ese argumento que viene desde la Agencia de Transformación Digital, la limitación se hace sobre solo algunas autoridades muy concretas, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Ahí efectivamente en algunos casos y para algunas actividades uno podría decir, bueno, refiere de manera indirecta al Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces para cierto tipo de actividades, persecución de delito directa, ¿no? Por ejemplo, ahí, bueno, sí, tiene que haber una carpeta, tiene que estar abierta, entonces podríamos tomar en cuenta que para algunas circunstancias la Secretaría sí va a requerir de una autorización judicial. Puede ser una interpretación muy legalista, digamos, pro derechos, que nosotros desconfiamos que vaya a ser así, pero después tú tienes una lista de un montón de otras autoridades que, por lo que dice textualmente la ley, van a poder acceder a esa información de manera directa por autorización del propio Consejo Nacional de Inteligencia. Sin orden judicial, sin candados. No sobra decir que los artículos 1, 51 y 55 de la Ley de Inteligencia además establecen que toda la información producida, es decir, todo lo que pase ahí adentro de ese monstruo de manejo de información, es de carácter reservado y confidencial. No vamos a saber qué hacen con esa información, no vamos a saber cuáles son las autorizaciones, no vamos a saber quiénes son las personas facultadas, no vamos a saber cuáles son los productos de inteligencia, para qué se usaron, contra quién, con qué controles, en qué sentido. No, porque toda esa información, decretado por una ley, no se puede saber. Y de hecho hay sanciones bastante altas, incluso por la vía penal, para periodistas, medios de comunicación, informantes anónimos, personas defensoras que lleguen a difundir alguna información relacionada con lo que pasa ahí adentro. Bueno, también la ley de inteligencia es muy clara y dice, no, sanciones penales, prohibidísimo. Lo cual es abiertamente inconstitucional porque contraviene principio de máxima publicidad, porque contraviene principio de información de interés público, etcétera. Todas cosas que parecieran ser el centro de lo que establece nuestra Constitución y que quedan desplazadas. Y ahí cierro porque sé que ya hablé mucho, pero bueno, esto es un rompecabezas complejo. Hay más detalles, ¿no? Hay más cosas, más problemáticos que podemos ahora hablar. Pero esa es la mirada general de cómo se empiezan a aparecer islas y que después cuando uno las ve con cierta distancia o por arriba dice, ah, claro, es un continente esto y este continente permite este tipo de acción y esta autoridad aparece acá y está acá y está acá y está acá y de repente tienes un andamiaje completo de vigilancia que es totalmente desproporcional y peligrosa para los derechos de las personas. Juan Carlos. Gracias, don Enrique. De esta exposición amplia que nos has hecho, Vladimir, me surgen un montón de cuestiones. Tuve la oportunidad de escuchar también la declaración del secretario Omar García Harfuch y me llama demasiado la atención que está reconociendo la ilegalidad que se cometía y me llama más la atención que se legaliza lo que se hacía mal. Ahora se legaliza, por lo que nos estás contando, creo que para mal. Sin embargo, de todo lo que nos dices, hay dos cuestiones que me resultan más llamativas. Por un lado, este llamado constante, este dicho constante de la presidenta Sheinbaum y de Pepe Merino respecto a que el uso de todos estos datos tendrá que ser mediante orden judicial. Podría ser el caso, pero si pensamos, mal pensamos, con sobrada razón, que puede haber jueces a modo, pues una orden judicial viene siendo un mero trámite, honestamente. Y lo otro es la última parte que referías, que hay un montón de autoridades
que no sabemos para qué, no sabemos en qué momento, pueden acceder a toda esta información delicadísima, completísima, que te dan un perfil completo de quién hace qué cosa, en qué momento y su circunstancia personal incluso, sin necesidad de una orden judicial. Sí. Es muy interesante lo que planteas, porque cuando nosotros estuvimos en los conversatorios de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una de las cosas que dijimos es, ustedes saben que el requisito de la orden judicial no es una salvaguarda infalible, y de hecho tenemos mucha evidencia y muchas investigaciones que muestran que no ha sido suficiente para controlar el mal manejo o el uso ilegal de las autoridades. De hecho, anteriormente, con la ley del 2014, existía cierta obligación que tenían las empresas de telefonía de presentar informes estadísticos o reportes estadísticos de cuántas solicitudes de acceso a metadatos y geolocalización se les habían hecho. Bueno, eso después, con algunas reformas, se quitó. Una de las cosas que nosotros proponíamos era, a ver, en realidad, construir este sistema de vigilancia, porque nosotros no decíamos, no, nadie debe de investigar, no, por más que haya delincuencia, desaparición de personas, crimen organizado, no haga nada, los derechos son intocables. No, a ver, creo que se ha utilizado de manera tramposa este interés legítimo del Estado de tener una eficiencia en persecución de delitos, de mejorar la búsqueda de personas desaparecidas, de eliminar corrupción, etcétera. Muchas cosas con las cuales nosotros estamos de acuerdo, pero lo que nosotros exigíamos era, esto se tiene que hacer de una manera controlada, primero para que nosotros nos aseguremos que toda esa información se está obteniendo para eso que nos dicen que se está haciendo. Si no, no hay manera. Entonces, orden judicial era una de esas, pero nosotros exigíamos en los conversatorios la transparencia estadística en términos de las autoridades diciendo, se hicieron tantas solicitudes, se aprobaron tantas solicitudes, se hicieron, tantas por el mecanismo del Código Nacional de Procedimientos Penales excepcional, tantas por tal. Y después una cosa que era muy importante, que era el derecho de notificación, que básicamente significa que, por ejemplo, no sé, a mí sale Hacienda o sale alguna institución o la Secretaría o alguna Fiscalía dice, vamos a investigar a Vladimir porque pareciera que está haciendo algunas actividades que pueden ser ilegales. Entonces se abre una carpeta de investigación para mí. Y dicen, ¿saben qué? Es sospechoso lo que este muchacho hace. Vamos a pedir el acceso a metadatos y geolocalización porque queremos ver con quién se mueve, por dónde se mueve, cuáles llamadas, con qué números, ¿no? Bueno, lo hacen, realizan la investigación y después no proceden, ¿no? Dicen, no vamos a elevar un caso, no hay suficiente evidencia de nada, cerramos la investigación, se eliminan esos datos. Eso es lo que dice la ley que se tendría que hacer. Bueno, el derecho de notificación lo que establece es que a mí me tienen que avisar. Es como, bueno, usted ciudadano tal, fue investigado, se obtuvo acceso por vía de orden judicial a tal cosa y esta es la información que las empresas de telefonía entregaron para que usted sepa y para que tome las medidas legales que usted considere necesarias, si es que alguna. Eso se desechó, ¿no? Hubo propuestas de partidos de oposición que propusieron reformas en texto de la ley de telecomunicaciones, se ignoró. Entonces, digo esto porque es de nuevo tramposa la manera en la que se plantea desde Harfuch para decir que, primero, la orden judicial se ha respetado, se han hecho. No, ha habido acciones ilegales, se ha actuado por fuera de ese requisito, se ha ocultado mucha información y después, obviamente, el sistema hoy, incluso suponiendo que efectivamente, como dicen ellos, todo vaya a pasar por orden judicial, tiene varios problemas y limitaciones en términos de cómo se puede saltar la orden judicial. Entonces, y eso pensando en las autoridades civiles. Cuando vamos a las autoridades militares es un problema todavía mucho más amplio, ¿no? Porque además sabemos también, porque hay muchísima evidencia de que las autoridades militares no solo han accedido y utilizado esta información en términos de vigilancia masiva de manera ilegal, sino que han llevado a cabo otras acciones como el uso de malware, ¿no? de estos dispositivos tecnológicos que permiten la infección de teléfonos celulares para espiar a periodistas, a personas defensoras humanas, ¿no? Es el caso de Pegasus, e incluso, de acuerdo a investigaciones de medios internacionales, a personas funcionarias públicas que estaban a cargo de investigaciones tan importantes como las que Harfuch y otros dicen que es como su interés más grande en la actualidad, como el esclarecimiento y atribución de responsabilidades sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ¿no? En ese caso, Alejandro Encinas. También
él fue espiado. Y fue espiado por el ejército. Y hay contratos y hay fallos judiciales que salieron por investigaciones y casos que nosotros presentamos, en los cuales exigía al ejército presentar la información de ciertos contratos y nunca lo hicieron. Se negaron, siguieron litigando, perdieron los casos, decían que no tenían la información, mentían al respecto, después aparecía que sí tenían información, se negaban a darla, nunca la entregaron. Esa información existe. Y ahora, en esta declaración, a mí también me parece muy polémica del secretario, salir a decir, estamos formalizando cosas que se venían haciendo desde antes, parece un poco mucho, en el sentido de decir, estamos legalizando cosas que antes eran ilegales. Hay una discusión global, Vladimir, a propósito de en qué medida los ciudadanos estamos dispuestos a ceder libertad, privacidad en aras de la seguridad. No es solamente en el caso de México, digamos, lo vemos en muchos países. Y digamos que el argumento, ya lo referías en tu exposición más general, el argumento esgrimido es: hay una preocupación legítima de la población por la seguridad, porque es el problema número uno. En cualquier encuesta aparece como la preocupación número uno de los ciudadanos. Entonces, con ello, con el conjunto de reformas, le estamos dando al Estado los instrumentos para hacer más eficiente el combate a la inseguridad. ¿Cómo responder a este argumento cuando se esgrime desde las voces públicas, desde las voces en el Estado? Sí, yo primero diría dos cosas. Estamos totalmente a favor de que haya mecanismos eficientes de persecución del delito, combate a la criminalidad, búsqueda de personas desaparecidas, para que el Estado tenga las posibilidades de perseguir esos fines legítimos. Ahora, hay evidencia de que buenos sistemas de controles democráticos exigen mejor cumplimiento de leyes y mayor eficiencia de las autoridades en la realización de sus tareas. Es decir, el argumento tramposo que está detrás de eso es: si a nosotros no nos controla nada, es decir, si nos dan todo el poder, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo mejor. Y eso es un argumento contrafáctico que no necesariamente se sostiene, porque el contraargumento hacia eso es decir, no, a ver, nosotros lo que estamos exigiendo es que haya ciertas medidas de transparencia, ciertas medidas de revisión judicial y ciertas medidas de escrutinio público que, uno, no van a interferir con que ustedes investiguen, persigan criminales, realicen sus tareas. Lo que nos va a dar a nosotros es la posibilidad de revisar su trabajo, para que no solo se trate de ustedes diciéndonos qué tan eficientes son, sino un principio democrático fundamental es la ciudadanía pudiendo ver qué tan eficientes han sido, en qué fallaron, en qué se demoraron, con qué lo hicieron. Y todos los controles que nosotros pedimos son controles que no necesariamente son antieficiencia del Estado, son pro transparencia. Entonces, eso hay un argumento que se podría hacer de no, lo que nosotros queremos es que ustedes hagan mejor su trabajo, y un gran argumento para hacer su trabajo es que sepan que ustedes van a ser vigilados al hacer su trabajo, ¿no? Que sepan que ustedes no pueden hacer cualquier cosa, que sepan que ustedes tienen que ser eficientes, uno, para cumplir los fines que ustedes están haciendo, pero dos, porque si no van a tener responsabilidades. Como que el argumento detrás es, no, vuélvanos irresponsables, denos todo el poder, y eso va a tener una mejor repercusión en términos de la disminución, por ejemplo, de los índices de delitos de alto impacto. Yo también, cuando escuchaba al secretario en esa entrevista, decía, claro, qué interesante y qué bueno que la eficiencia, o al menos esos son los números que plantearon. Yo creo que uno podría discutir las métricas, pero suponiendo que efectivamente es así en todos los índices de mejora que se plantearon, y a mí eso me alegra y también me tranquiliza como ciudadano, pero uno diría, entonces la eficiencia efectivamente está mejorando, aún con el deficiente sistema de controles y transparencia. Entonces, ¿por qué es tan necesario construir un sistema de vigilancia absoluto si las cosas pareciera que van funcionando sin la necesidad de esa invasión a la privacidad y la necesidad de esos derechos? Porque hay algo que están sacando de la mesa cuando se hace ese argumento. También está demostrado, también hay mucha evidencia de dos cosas.
a la par de que se ha mejorado en términos de eficiencia, se han cometido un montón de violaciones a derechos humanos. No solo por parte del ejército y de cuestiones en términos de esto que hablábamos del espionaje, Pegasus, etcétera, sino de muchos otros casos en los cuales se demostró que había personas defensoras de derechos humanos e incluso periodistas que se obtuvo evidencia de que habían sido vigilados en términos de acceso a geolocalización, acceso a datos conservados, y que días después fueron asesinados, ¿no? Muchísima evidencia de esto, personas siendo vigiladas de distinta manera por fiscalía sin cumplir con la ley. Entonces, cuando tú tienes las dos cosas, ¿no? Cuando tú tienes al ejército violando derechos humanos, ¿no? Cuando tú tienes al ejército con un poder descontrolado en distintas regiones en las cuales hay también ejecuciones extrajudiciales, etcétera, la pregunta es, no nos pueden pedir a cambio de eso, no nos pueden pedir inmunidad ni impunidad a cambio de eficiencia. Primero, porque lo que me estás diciendo es que el gobierno o el Estado ha mejorado su eficiencia sin necesidad de tener el poder absoluto. Segundo, porque hay buenos argumentos para pensar que con mayor transparencia y mayores controles la eficiencia mejoraría. Y tercero, porque sobre la mesa está que estás actuando de manera ilegal y que vienes haciéndolo durante los últimos años de manera desproporcionada, afectando la vida de muchas personas. Entonces, si pones todo eso sobre la mesa, el argumento de eficiencia a partir de un control absoluto, de un poder absoluto, opaco, sin rendición de cuentas ni posibilidad de ser escrutado, se vuelve difícil de sostener, porque entonces es, claro, mis derechos no van a ser afectados siempre y cuando esa supersecretaría o ese supercentro nacional de inteligencia no tenga un interés en afectar mis derechos, porque en el momento en el que lo tenga me va a pasar como a los cientos o miles de personas a los cuales ya les ha pasado, porque la evidencia que nosotros tenemos es que la cantidad de servicios que se contrataron, por ejemplo, para el espionaje de personas es de miles, de decenas de miles probablemente. Entonces, los miles de personas que han sido afectados por ilegalidad, por descontrol y uso arbitrario del poder de las autoridades, por vigilancia masiva, por ejecuciones extrajudiciales, son miles. Entonces, uno no puede aceptar un argumento de control absoluto en términos de defensa de la seguridad cuando lo que tú estás pidiendo entonces es, bueno, sacrifico todos estos derechos, sacrifico el principio básico de la democracia, que es que las personas puedan ver lo que sus autoridades hacen, porque básicamente ese es un argumento de dos armas encontradas, ¿no? Es el argumento de las discusiones en Estados Unidos después de la guerra de facciones y el intento de construir una república constitucional. Está bien, yo te voy a dar un arma, un poder institucional muy fuerte, pero tú me tienes que dar un arma también con la cual tú vas a saber que no puedes hacer absolutamente lo que quieras, porque si te excedes va a haber responsabilidades. Básicamente lo que está pidiendo el secretario y lo que se está haciendo con estas leyes es decir, no, yo quiero tener un arma más grande, quiero una bazooka ahora, porque esa bazooka me va a permitir ser más eficiente, supongamos, ¿no? Ahora, si esa bazooka hace daño, o si te equivocas en un objetivo y disparas la bazooka y tienes un montón de daños colaterales, como de nuevo hay muchísima evidencia en los últimos años, la respuesta de ellos es, está bien, pero no puedes saberlo. Permítenos hacer una pausa, Vladimir, para continuar con esta conversación. Estamos hablando con el doctor Vladimir Chorny, quien es investigador de la Red de Defensa de Derechos Digitales. Estamos en La Silla Roja. Estamos en La Silla Roja conversando con el doctor Vladimir Chorny sobre todo este espectro de cambios en materia de legislación en seguridad e inteligencia digitales. Señor Barajas. Gracias, don Enrique. Por supuesto, hablábamos antes del corte de que todos queremos vivir en una sociedad más segura, en un Estado más seguro, que el Estado combata con eficiencia y con eficacia el delito, y está muy bien. Si las leyes, las modificaciones aprobadas repercutirán en eso, bienvenido. Sin embargo, como dicen por ahí, pues la burra no era arisca. Siempre hay manera de tener ciertas dudas de que esto no se va a volver un desastre. No es la primera vez que se quiere hacer un registro, un mega registro de cosas. Seguramente recuerdan el registro de usuarios de telefonía celular, que no sé si sigue vigente o no.
pero vamos, no opera. Cualquiera llega con unos pesos en efectivo a una tienda de conveniencia, se compra un celular y puede hacer lo que sea, espiar al marido, stalkear a la novia, lo que sea. Se hizo el famoso Repube, que seguramente se acuerdan, que después se cambió al Renave, cuyo titular, Cavallo, ahora anda con prisión de cadena perpetua, me parece, en España. En fin, es decir, ¿cómo saber que esto no derivará en un desastre? No vamos a poder. Como que la primera cosa que diría al respecto es, como se establece a partir de la ley de inteligencia, y me parece que es interesante pensarlo desde ahí, porque si el argumento principal, ¿no? Si la moneda de oro que el gobierno está poniendo es el argumento de la eficiencia, la primera pregunta es, ¿cómo vamos a medir esa eficiencia? Porque si nosotros no tenemos la posibilidad de escrutar públicamente qué se está haciendo, con qué resultados, cuánta información se usó, de qué manera, si hubo filtraciones, si hubo, por ejemplo, violaciones de seguridad. Sépanlo esto, por cómo está planteada la ley de inteligencia, si esa superbase centralizada de la Plataforma Central de Información se llega a violentar, es decir, si llega a haber una brecha de ciberseguridad, si es hackeada, si es vulnerada, no lo vamos a saber. Porque esa información es reservada. Y esa información es de carácter de seguridad nacional, entonces no la vamos a saber. Tendría que haber un guacamayas número 2. Claro, 2.0. y a ver quién se anima. Hemos encontrado que se venden padrones completos en unos cuantos pesos en la calle. Bueno, ahí estamos suponiendo la incorruptibilidad de las autoridades que van a participar de este Consejo Nacional de Inteligencia, porque efectivamente después vienen todos los riesgos, ya no de vulneraciones externas en términos de actores maliciosos por ciberseguridad, sino de violaciones internas o filtraciones internas, es decir, casos de corrupción en los cuales esa información sea filtrada, vendida, pasada, etcétera, por cuestiones tan personales o individuales como eso, una persona que, no sé, algún chico de la Guardia Nacional que es autorizado por el sistema de accesos para revisar cierta información y dice, bueno, pues voy a revisar a ver qué está haciendo mi novia, ¿no? Voy a revisar a ver qué está haciendo mi pareja, voy a revisar qué está haciendo esto, hasta cuestiones mucho más problemáticas como pueden ser casos de fiscalías locales, porque además recordemos, como bien lo dijo el secretario en esta entrevista a la que referimos, lo que se busca con todo este sistema de inteligencia es una integración de los tres órdenes de gobierno, es decir, no es un trabajo solo en el ámbito federal, sino un trabajo coordinado con información y autoridades de niveles locales y municipales. Entonces, lo que podría perfectamente pasar es que si nosotros tenemos autoridades de distintos ámbitos en los cuales, como sabemos también, hay distintas regiones en las cuales hay mayores grados de corrupción, mayores grados de connivencia entre autoridades, fiscalías, crimen organizado, narcotráfico, etcétera, bueno, los riesgos de corrupción y de filtración interna son mucho mayores. Entonces, el riesgo está por eso, ¿no? El riesgo está por la centralización. También salió Pepe Merino en estos días, también salió el secretario Harfuch a decir que no iba a haber esa base centralizada, que no se iba, que obviamente en términos de ciberseguridad y de tecnología no era muy costoso, era muy riesgoso. Y uno dice, claro, bueno, ¿a quién le va a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Y entonces uno va a la ley, lee el texto de la ley, lee cuáles son las obligaciones, y uno tiene 2 artículos en esa ley en la que dice, todos los entes públicos están obligados a proporcionar todas las bases de datos que sean requeridas por las autoridades. Y todos los entes privados, y ahí podemos hablar desde entidades financieras nacionales e internacionales, porque también está pensado el sistema para hacer cooperación internacional, bancos, entidades médicas privadas, plataformas digitales, ¿no? Plataformas de redes sociales, streaming, toda información que sea requerida, o sea, se puede hacer por convenio o por requerimiento. Entonces se puede hacer de manera voluntaria o se puede hacer a la fuerza. Y esa es una obligación que está en la ley. Y esa es una obligación que va a incorporarse en esa base de datos, ¿no? Junto con las otras, ¿no? Con lo que se tiene de la plataforma única de identidad, con lo que se tiene de todos los registros que van a venir a partir de ella y el uso de la CURP biométrica. Y además, también esto es interesante como para
sumarle suspicacia a la distopía de todas las investigaciones que se hagan a partir de esos productos de inteligencia, que es como lo menciona la ley, que circularán entre las distintas autoridades facultadas, más las que haga la inteligencia artificial. Porque, ¿por qué no? También se les ocurrió que era una buena idea que toda esta base de información pudiera ser procesada, analizada, que se tomaran decisiones o que se generaran productos de inteligencia en este sentido por sistemas de inteligencia artificial. Y acá el gran problema, ¿no? Porque claro, cuando el argumento es la eficiencia por la eficiencia, sería como, claro, los sistemas de inteligencia artificial pueden procesar mucha información, lo hacen más rápido, sí, pero el problema es que estos sistemas, y eso está demostradísimo, no hay sistema de inteligencia artificial que no venga con sesgos discriminatorios que afecten a comunidades en situaciones de vulnerabilidad, como pueden ser mujeres, personas indígenas, personas racializadas, comunidades migrantes, etcétera. Bueno, todo eso es lo que va a estar haciendo la inteligencia artificial y qué tipos de productos de inteligencia se van a estar utilizando, qué tipo de acciones, qué van a hacer los grupos de trabajo, si va a ser micro, si va a ser macro, etcétera. No lo podemos saber. Entonces, el argumento de la eficiencia sin controles es un argumento que se derrota a sí mismo, porque para que tú puedas medir la eficiencia, tú requieres, no puedes, tú necesitas transparentar ese sistema para que haya una mirada externa. Si no, un poco lo que están buscando, y eso es lo que están buscando, cuando uno lee entre líneas lo que está diciendo el secretario Harfuch, es denos las armas y confíen en nosotros. Olvídense de todo lo demás. Si nosotros venimos en 2 años y los índices de homicidios no bajaron 25%, sino que bajaron 50%, ¿por qué habría necesidad de hacer preguntas? ¿Por qué habría necesidad de ver qué está pasando? Si hubo algún daño colateral, si hubo alguna víctima, si hubo algún muertito por ahí, si hubo alguna desaparición ilegal, etcétera, ¿cuál es el problema? ¿No? Si los resultados es un argumento totalmente utilitarista, ¿no? En términos de filosofía política, esto es un argumento utilitario de sacrifiquemos las partes por el todo, ¿no? Si hay una mejora en términos de un mayor número de resultados para un mayor número de personas en cuanto al objetivo que estamos persiguiendo, que en este caso sería la seguridad, se justifican los daños minoritarios. Entonces, si hay minorías afectadas, ¿qué importa? La sociedad en su conjunto está ganando. Si hay una comunidad en particular, por ejemplo, las personas migrantes, que con la incorporación de este registro de líneas telefónicas del artículo 103 de la Ley de Telecomunicaciones va a ser de las principales comunidades afectadas, que van a ver limitado su acceso a telefonía y acceso a Internet al transitar por el país. Lo mismo con comunidades en sectores en los que no hay infraestructura tecnológica para eso, o personas que no tienen un conocimiento de las tecnologías o que no tienen una identificación, etcétera, que también van a tener obstáculos de acceso a Internet violando la Constitución, pues ellos dirían, no pasa nada, ¿no? El argumento utilitario es eso, es si el grueso de la población se está beneficiando y estamos maximizando la seguridad para el mayor número de personas, ¿qué importa si se nos va un 10%? ¿Qué importa si al ejército se le pasa la mano? ¿Qué importa si se persiguen a 2 o 3 periodistas? ¿Qué importa si escuchamos de manera ilegal a unos cuantos políticos de la oposición o de nuestro propio partido? Porque también pasó con Alejandro Encinas. No importa, eso corrámoslo. El problema, el argumento utilitario, porque pudiera sonar atractivo, es que es un argumento profundamente antidemocrático. Las democracias constitucionales modernas rechazan el utilitarismo porque lo que ponen en el centro es sí busquemos eficiencia, sí busquemos resultados, es decir, sí tomemos en cuenta intereses y preocupaciones en términos utilitarios, sí hay que bajar los índices delictivos, sí hay que mejorar la seguridad, mayor número de personas, sí, pero pongamos algunos candados que nos permitan hacer control de daños. Y esos candados son los derechos humanos, porque los derechos humanos, a diferencia de los cálculos utilitarios, nos evitan hacer esas valoraciones agregativas y nos traen otras preocupaciones que tienen que ver con la dignidad humana, con que todas las vidas son valiosas, con que la privacidad es importante, y el argumento de te espío a 3 periodistas, a 2 opositores y te desaparezco a 3, 4 personas defensoras de la tierra, no es un buen argumento, porque uno dice, no, ahí hay derechos humanos involucrados, entonces tú no puedes eliminarme 300 migrantes o 20 personas defensoras en el norte por perseguir a los cárteles del narcotráfico, ¿no? Es profundamente antidemocrático. Y si a eso le sumas el argumento de dame ese poder sin ningún control,
primero, como decía anteriormente, se autoderrota porque no hay posibilidad de evaluarlo. Y llegamos a esa conclusión hermosa para el secretario, pero que es muy preocupante para quienes al menos hemos sido críticos de esto, que al final a lo que se va a reducir, y es un poco también lo que dice Pepe Merino, y creo yo, tal vez no directamente, y no intento ser injusto con esto, pero un poco lo que la propia presidenta Sheinbaum ha dicho, que es, al final nos van a tener que creer a nosotros. Y confíen, porque somos los buenos. Eso salió a decir Pepe Merino en los últimos días en una entrevista en El País. Le preguntaron, ¿tú estabas en contra de la reforma de telecomunicaciones en el 2014? Con los mismos controles, con las mismas limitaciones, con los mismos sistemas, y estabas en contra y te opusiste los años siguientes. ¿Qué cambió? Si la ley no ha cambiado y los controles no han cambiado. Long story short, lo que dice Pepe es, cambiamos nosotros. Ahora somos nosotros. Yo también estoy acá. Yo confío en mí, confíen en mí. El argumento de la opacidad y del control absoluto es profundamente autoritario porque al final los hechos terminan siendo menos relevantes de lo que parecen. Porque al final el argumento, cuando es secreto, cuando los resultados son secretos, cuando la información es reservada, cuando todo es confidencial, el argumento de fondo es, yo les voy a traer los resultados y ustedes me tienen que creer a mí. ¿Qué nos queda, Vladimir? Porque esto ya no es una discusión de lo que puede ser. Ya hay leyes aprobadas que se van a convertir en normas aplicables. Un ciudadano, ¿cómo se defiende si percibe que sus derechos humanos están siendo violentados? ¿Qué recursos tenemos? Yo creo que hay tres cosas. Primero, informarse. O sea, sí creo que es muy, muy importante. En este caso, o sea, en muchos casos lo ha sido, pero creo que hoy en particular lo que está en juego es de tal gravedad institucional y de tal gravedad democrática que las personas lo primero que tendrían que hacer es informarse. Después pueden tener opiniones distintas, pueden creer no es tan grave. Yo sí soy de los que le apuesta más a seguridad, aunque se lleven todo por en medio. Yo lo que quiero es que no haya más delincuencia. Si nos hacen El Salvador, ¿qué importa que haya violaciones sistemáticas y masivas? Bueno, cada quien puede tener una elección y un juicio particular en ese sentido, es válido, eso también es parte de la democracia, pero informarse en este sentido es fundamental. A partir de la información, y si uno efectivamente está preocupado por esto, yo creo que es indispensable alzar la voz, resistirse, criticar en redes sociales, participar en movilizaciones, ahora sí que desde el lugar que cada quien ocupe, haciendo periodismo de investigación, dando cobertura a las voces que son críticas en este sentido y también a las voces del gobierno, ¿no? Es como el trabajo de los medios en el mejor sentido posible de pluralidad de voces, pero sí haciendo cobertura de quienes estamos siendo críticos de esto, haciendo periodismo de investigación, dándole espacio a las víctimas o las principales comunidades afectadas, haciendo arte. Protestas en la calle, manifestaciones, quejándose con los legisladores, llamando, protestando en el Congreso, exigiendo, etcétera, 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 haciendo preguntas incómodas en las mañaneras en lugar de preguntas a modo para que la presidenta y los funcionarios salgan a responder casi que lo que prepararon los días anteriores. Esa es una segunda parte. Y la tercera, efectivamente, viene una parte de defensa o de recursos legales que yo creo que son muy importantes. Acá lo que uno esperaría es que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpusiera una acción de inconstitucionalidad en contra de cosa que no va a pasar. No va a suceder, pero sí queda el recurso de amparo, sí queda la posibilidad de que de manera individual, por más que ha sido bastante descafeinado el sistema de amparo en México y hay limitaciones que también están ahí, pero sí las personas pueden ampararse y creo que deberían ampararse frente a la aplicación de todo este sistema de leyes para intentar que el nuevo Poder Judicial, que hay que ver qué sucede con eso, tomar algunas medidas correctivas o algunas medidas de control o que incluso en esa, esperaríamos, vorágine de ciudadanas y ciudadanos que intentan resistir esto por la vía legal, hubiera alguna regulación, hubiera algún cambio o algún arrepentimiento por parte del gobierno y de quienes quieren hacer esto y que la presión sea fuerte para que haya cambios legislativos, ¿no? El principal riesgo de esto es que ellos no han terminado de ver que están construyendo un arma que es total y absolutamente incompatible con la democracia y que probablemente cuando se den cuenta de eso va a ser demasiado tarde porque en la política todo cambia y una de esas cosas que cambian es el poder. Entonces, cuando venga alguien más autoritario que ellos o igual de autoritario, ¿no? Suponiendo que no queremos verlo como una cuestión de grados, que esté dispuesto a perseguirlos a ellos, lo va a hacer.
porque le dejaron un arma que es incontrolable, que es inescrutable, que es irrevisable, y en ese sentido se va a ir contra ellos, ¿no? Porque ellos dicen que son los buenos y que tenemos que confiar y tal, y cuando no sean ellos, ¿qué nos va a quedar? ¿Y qué les va a quedar a ellos? Se nos está acabando el tiempo. Conclusiones, por favor, Juan Carlos. Muchas gracias. Yo, como la mayoría de las personas, hago votos porque tengamos un país más seguro, una sociedad mucho más tranquila, mucho más pacífica. Tenemos demasiados casos de violencia, de inseguridad desbordada en muchos sentidos. Ojalá disminuya, pero también me gustaría hacer un voto para que esta disminución no fuera a costa de lo que fuera. Me parece que si existiera la posibilidad de que en el camino de aquí a que la norma sea aplicable, hubiese alguna suerte de control, de rendición de cuentas, porque viéndolo positivamente, el que es evaluado puede hacer un mejor trabajo. Claro. Entonces, si pudiésemos incorporar algo, me parece que le abonaría bastante, no solamente confiar en las instituciones, porque si bien puede haber buenas instituciones, siempre hay alguna manzana podrida dentro de la institución. Vladimir, pues bien decías, lo primero es informarse. Gracias por ayudarnos con tu perspectiva, con tu análisis, a un mejor entendimiento de estos cambios que son complejos, sí, que tienen ingredientes técnicos en algunos casos y que, como señalabas, tienen que verse en su conjunto y no de solamente una lista secuencial de leyes, sino algo que tiene una lógica en el conjunto de reformas que se realizaron. Gracias por acompañarnos esta noche en La Silla Roja. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted por la gentileza de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe en la siguiente edición de La Silla Roja. Muy buenas noches.